Soy Eduardo Segura, hablando desde el Salón de Actos del Centro Cultural Nuevo Inicio, en esta nueva tradición que inauguramos en los tiempos duros de la pandemia y que nos está permitiendo en los últimos años pues, hacer llegar a gente de todo el mundo pues, diversas actividades que organizamos desde el centro. En esta ocasión, y con motivo del 8º centenario de la instalación del primer Belén a cargo de San Francisco de Asís, tenemos una cita muy especial con alguien que ya es conocido y que es un amigo nuestro, muy especial, que es Guillermo Espíritu. Él es franciscano y nos va a hablar nada menos que desde Asís. La intención de esta conferencia es ofrecer un acercamiento más, iba a decir espiritual, pero hablando de San Francisco me parece que lo espiritual y lo material van tan de la mano que me parecería cercenar el pensamiento de ese gran santo. Pero sí, desde luego, de algo más contemplativo e histórico, y complementaremos esta conferencia con otra que pronunciará Francisco Manuel Viñales, profesor de la Universidad de Granada, desde una perspectiva estrictamente histórico-artística. Sirven estas dos conferencias en el marco del Adviento para introducir y servir de umbral a la exposición de Belénes que va a ser acogida en la sala de exposiciones de la Curia Metropolitana de Granada. Con lo cual, bueno, pues es el modo en que desde aquí, desde el Arzobispado de Granada, vamos a acoger este 8º centenario del momento en que en Grecio, en 1223, San Francisco de Asís se quiso acercar de alguna manera más esencial al misterio del Señor hecho carne. Así que yo me callo ya y con todos ustedes, Fray Guillermo Espíritu desde Asís. Paz y bien a todos. Estoy encantado con esta invitación. Me siento muy honrado y hasta emocionado porque aquí en Italia la cercanía física, estamos a 1 hora de viaje más o menos de Grecho, ha hecho que siendo tan cercano y con tantas iniciativas que se han tomado durante este año, uno se habitúa a lo extraordinario casi. Y es una ocasión de gracia para mí mismo el volverme a focalizar con el estupor de una distancia renovada, algo que nos acompaña hace 800 años y sin embargo, pues pareciera de que nunca termina de agotarse. En el 2019, Papa Francisco, a sorpresa, anunció que llegaba al pequeño conventito perdido en los bosques allí en el Valle Reatino, entre Roma y Asís, donde Francisco se había retirado en esa lejana Navidad del 1223. Y en la misma gruta donde en aquella noche se había preparado todo para celebrar la misa de Nochebuena y dentro de la misa revivir el acontecimiento del nacimiento del Señor, porque el altar fue colocado en una piedra con un permiso particular que Francisco obtuvo del Papa de su tiempo para poder celebrar en esa gruta, habiendo pedido a un amigo suyo que poseía terrenos en la zona de organizar una especie de pesebre en torno. Entonces, por la primera vez se celebró la Eucaristía de la Nochebuena en un pesebre que se volvió una especie de pesebre viviente. Y el Papa, a sorpresa, anunció que llegaba y improvisó un saludo a la gente que se juntó muy rápidamente y decía, ¿cuántos pensamientos se amontonan en la mente en este lugar santo? Y sin embargo, ante la roca de estos montes tan queridos por San Francisco, lo que estamos llamados a hacer es ante todo redescubrir la sencillez.
El Belén que San Francisco realizó por primera vez en este pequeño espacio, a imitación de la angosta gruta de Belén, habla por sí mismo. Aquí no hay necesidad de multiplicar las palabras porque la escena ante nuestros ojos expresa la sabiduría que necesitamos para captar lo esencial. Ante el Belén descubrimos lo importante que es para nuestra vida, a menudo agitada, encontrar momentos de silencio y oración. Silencio para contemplar la belleza del rostro del niño Jesús, el Hijo de Dios nacido en la pobreza de un establo. Oración para expresar el gracias, maravillados por este inmenso regalo de amor que nos es dado. En este sencillo y maravilloso signo del Belén que la piedad popular ha acogido y transmitido de generación en generación, se manifiesta el gran misterio de nuestra fe. Dios nos ama hasta el punto de compartir nuestra humanidad y nuestra vida, y nunca nos deja solos. Nos acompaña con su presencia escondida, pero no invisible, en toda circunstancia, tanto en la alegría como en el dolor. Él es el Emanuel, Dios con nosotros. Como los pastores de Belén, aceptemos la invitación de ir a la cueva, ver y reconocer el signo que Dios nos ha dado. Entonces nuestro corazón estará lleno de alegría y podremos llevarla donde haya tristeza. Estará lleno de esperanza para compartirla con los que la han perdido. Identifiquémonos con María, que puso a su hijo en el pesebre porque no había lugar en una casa. Con ella y con San José, su esposo, miremos al niño Jesús. Que su sonrisa surgida en la noche disipe la indiferencia y abra los corazones a la alegría del que se siente amado por el Padre que está en los cielos. Ese fue el saludo que el Papa improvisó allí ante la gente, y era el 1 de diciembre, en la novena de la Inmaculada, y ahí en el altar que todavía existe, eh, de la capillita de la gruta, eh, firmó su carta apostólica, Admirabile Signum, signo admirable, sobre el significado y el valor del Belén. Una cosa sorprendente, que le haya querido dar una importancia tal. Y era en ese, después esto fue el drama de la pandemia, ¿no? Al inicio de diciembre ha descolocado tanto el hecho de querer revivir eso. Y ahora son 800 años, 1223. Tanto que ha proclamado una indulgencia jubilar para participar de este gozo y de este sentir la cercanía de Dios, visitando cualquier iglesia franciscana durante el periodo natalicio. Es algo que me sigue siempre sorprendiendo, porque se ha vuelto algo tan familiar que uno ya casi no lo reconoce, ya uno ni se da cuenta, sobre todo porque como en estos últimos tiempos la, digamos que la Navidad comercial ha mantenido toda la fachada de un gran festejo de alegría sin el convidado, sin el invitado. Es como si uno deseara estar contento sin saber en el fondo por qué. Porque si no está el Belén, si no está el que nació en Belén, ¿de qué cosa podré estar tan feliz para intercambiar regalos con los demás si no fuera de que de veras Dios se hizo cercano al hombre? Y esa carta apostólica del Papa era para alentar la tradición de las familias a seguir preparando el Belén en casa, como también la costumbre de ponerlo en lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. En muchos países todavía de Europa y de América esta bella tradición sigue muy viva. Hace unos años, en una pequeña ciudad en la provincia de Quebec, en el Canadá, país muy bello y muy politically correct, eh, la administración municipal obstaculaba a la
construcción de belenes en algún lugar público, porque decían que no era respetuoso de otras sensibilidades religiosas, pensando en los musulmanes. Y la cosa curiosa es que hubo una reunión de familias musulmanas en esa ciudad canadiense exigiendo que se construyese el Belén para festejar el nacimiento de Jesús. Y ante la insistencia musulmana, la administración cedió. Cuando lo pedían los cristianos, no era considerado una cosa correcta. Como lo pidieron lo exigieron los musulmanes, no fuera de que se ofendiesen, y se aceptó. Se llegó hasta esta paradoja, ¿no? El occidente que vive de la gratitud de que el cielo se ha vuelto cercano a la tierra y que eh, el Creador ha querido compartir la fragilidad de la vida de su criatura. Y eso es lo que lo sabían tan bien nuestros abuelos, las personas simples y profundas que gozaban de las distintas, del sucederse de las estaciones y de los tiempos y de las fiestas, esa rica espiritualidad popular que daba sabor y había y hay, ¿no?, recetas especiales y condimentos particulares y no solamente adornos especiales. Entonces el Papa decía, revitalicemos esto para redescubrir el sabor de aquel que ha querido volverse nuestro pan, naciendo en la casa del pan, dado que Betlehem en hebreo es casa del pan. Mientras que en árabe, Betlehem es casa de la carne. De hecho, el que nace en la casa del pan y bajo el signo del pan dará su cuerpo, será su carne inmolada, la que vio la luz en Belén, la que se ofrecerá por nosotros. Y elige un pesebre, ¿no? De ahí el presepium, ¿no? La palabra latina. Un pesebre, el lugar donde los animales van a comer. El heno se convierte en el primer lecho para aquel que se revelará como el pan bajado del cielo. Puesto en el pesebre se convirtió en alimento para nosotros, decía ya San Agustín. Y nos hace sentir cercanos a nuestra vida cotidiana. Pero esto no venía celebrado por los cristianos excepto como un recuerdo de fiesta litúrgica. Las peregrinaciones a la Belén histórica habían sido interrumpidas durante las dramáticas guerras de las cruzadas y se había perdido casi ese contacto sabroso con el nacimiento del Señor. Y hacia el final de su vida, San Francisco, que había recibido pocos días antes la confirmación de su regla, porque este año también son 800 años de la confirmación de la regla franciscana, de hecho el 29 de noviembre del 1223, había conservado de su viaje en Egipto y en Tierra Santa una nostalgia por los lugares que el Señor había tocado con su humanidad. Y las grutas del valle de Reatino le recordaban el paisaje de Belén, como luego las grietas en el monte de la Verna le recordarán el terremoto del Calvario y las rocas que se rompían. Posiblemente, eh, como él frecuentaba las basílicas romanas también, en Santa María Mayor se conservaban las tablas del pesebre, tanto que un poco de esta madera, Papa Francisco lo hizo retornar a Tierra Santa y lo confió a los frailes franciscanos de la custodia de Tierra Santa para que las tablas del pesebre vuelvan a Belén. Así que él expresó su deseo de celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quería contemplarla con sus ojos. Quería contemplar lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en un pesebre, cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno, que era la tradición popular inspirada en el profeta Isaías.
y un hombre bueno y fiel, su amigo, preparó el lugar señalado y el 25 de diciembre en Grecho llegan frailes de todas partes trayendo flores y antorchas y hombres y mujeres de las granjas de la comarca para iluminar aquella noche. Y Francisco llega y encuentra la gruta con el pesebre, con el heno, el buey y el asno y el altar para la misa. Se encontraron la escena de la Navidad sin estatuas y una alegría que era palpable como nunca antes habían experimentado. Se celebró solemnemente la Eucaristía, mostrando clarísimo el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía, como había dicho Francisco mismo en una de sus admoniciones: contemplen, hermanos, la humildad de Dios, que sigue humillándose y desciende en poca apariencia de pan sobre la piedra del altar. El Belén viviente fueron todos los presentes. Hay una descripción muy curiosa que dice el primer biógrafo de San Francisco, Tomás de Celano, que en un determinado momento hubo una visión de uno de los que estaban presentes, eh, que vieron eh, reclinado en el pesebre eh, un niño adormecido. Y San Francisco, vestido de diácono, dado que era diácono, eh, levantó el niño del pesebre eh, y lo abrazó. Esto lo ha representado espléndidamente Giotto en la Basílica Superior de Asís. Y decía Celano que el padre Francisco hizo esto, mostrando, es como si Francisco hubiese ocupado el lugar de San José, con toda la mansedumbre y la humildad de José, con toda la ternura y la dulzura ante ese hijo nacido de María Virgen. Ver a Francisco que alzaba ese niño era como ver a José que acogía entre sus brazos el hijo de su esposa. ¿Por qué el Belén suscita tanto asombro y nos sigue conmoviendo? No es solamente, obviamente, porque el creador del universo elige de descender y compartir nuestra pequeñez. A veces que nos sentimos tan desorientados y perdemos el rumbo, Él que viene y nos busca ahí en el lugar más ínfimo, ¿no? Es sentir y tocar esa benevolencia, esa condescendencia del Señor, ese despojo por ternura hacia los humanos, de, de nacer como un niño humano y ser necesitado como cualquier otro hermano o hermana, necesitados, como en el Evangelio del Juicio Final de Mateo 25, que se proclama en la solemnidad de Cristo Rey del universo. No estamos solos, el cielo se abre, la estrella guía, la luz necesaria para encontrar ese rostro que da sentido a todo, está allí. Las tinieblas son atravesadas por esta dulce llama de luz. Obviamente los relatos del Evangelio son muy sobrios y con el pasar de los años y de los siglos se fue ah, creando un escenario siempre más amplio, ¿no? Y en los grandes belenes que se preparan, por ejemplo, en la ciudad de Nápoles, hay decenas o centenares incluso de personajes, ¿no? Todas las tipos
de tareas del hombre están representadas. Muchas figuras simbólicas, ¿no? Incluso mendigos o gente totalmente de periferia. Los pobres y los sencillos sienten esa cercanía de Jesús manso y humilde de corazón, sienten esa dulzura enorme con el cual la Virgen y José lo han acogido. Y desde el Belén Jesús proclama con manso poder, dice el Papa, la llamada a compartir con los últimos el camino hacia un mundo más humano y fraterno, donde nadie sea excluido ni marginado. Pensar que este año la Navidad en la Belén histórica será tan vacía, la horrible y dramática guerra que está devastando Israel y Palestina, el terrorismo atroz que destruyó tantas vidas y que ha iniciado un efecto dominó de ley del talión terrible también, hace que Belén esté vacía. No puede haber peregrinos, no puede haber turistas, las celebraciones van a ser reducidas a casi nada. Los cristianos palestinos van a estar sin ninguna posibilidad ni siquiera de trabajar. Dramático, dramático y terrible, además de del sufrimiento de los inocentes. Y sin embargo, es lo que le pasó a Jesús cuando nació. Después fue perseguido por el tirano Herodes, tuvo que ser llevado a Egipto para salvarse de la matanza, y un día él va a entregarse en mano a sus asesinos para destruir el poder de la muerte en la cruz y proclamar la vida resucitada que no muere más. Por eso en las iconografías antiguas el Belén suele ser muy semejante, el pesebre, mejor dicho, a, a un sarcófago de piedra. El niño que está envuelto en pañales es como el cuerpo de Jesús que será envuelto en el sudario. Y ahí como empezó la primera vida en la tierra con el llanto del recién nacido, luego nacerá la vida que no muere más, resucitando de la tumba. Es lo que hacía decir al gran escritor Tolkien, estamos a 50 años de su muerte también. La encarnación es la eucatástrofe, o sea, la catástrofe, la negación de la catástrofe de toda la historia de la humanidad. El niño que nace rescata todos los nacimientos precedentes y toda la historia precedente. Y la resurrección es la eucatástrofe, el rescato de la catástrofe de la encarnación, porque el niño que un día adulto morirá, resucita para no morir jamás. Todas las esperanzas de la humanidad, todas las alegrías que confluyen en ese niño que ha nacido, confluirán ahora aún más poderosamente en ese hijo adulto que resucita de la tumba. Y eso es una causa de una alegría que te atraviesa con fuerza más que un dolor. Y junto a la figura del niño, del Redentor, del Salvador, el signo del niño envuelto en pañales que entusiasma a los ángeles, que cantan en lo alto y convencen a los pastores, encontramos las figuras de María y de José. La disponibilidad absoluta que ellos han tenido a acoger este niño misterioso que va a cambiar la historia de ellos y la historia de la humanidad. Vivir de confianza, vivir en un proyecto que es mucho más amplio y mucho más grande. Francisco estaba fascinado, San Francisco estaba fascinado de esta actitud de la Virgen Poverella, como la llamaba, que da a la luz al Señor de la Majestad, transformándolo en nuestro hermano. La vida se hizo visible, dice el apóstol Juan al inicio de su primera carta. La vida se hizo visible. El Belén nos hace ver, nos hace tocar este acontecimiento único y extraordinario.
El modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece imposible que Él quiera compartir la vida pequeña del hombre. Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos, duerme, toma la leche de su madre, llora, juega. Como siempre, Dios desconcierta, es impredecible, continuamente va más allá de nuestros esquemas. Así pues, el pesebre nos muestra a Dios tal y como ha venido al mundo y nos invita a pensar en nuestra vida injertada en la de Dios, con este sentido de estupor, de, de confianza, de gozo. Contemplando esta escena, podemos ver cuánto es importante saborear esa alegría y esa esperanza para poderla irradiar a nuestra vez, a nuestro turno. Dejarnos invadir por esa alegría que ha invadido los magos y los pastores. La alegría que hacía que Francisco de Asís se lamiese los labios cuando pronunciaba el nombre de Jesús porque decía que tenía el sabor de la miel. Por lo tanto, el Belén forma parte del dulce y exigente proceso de una fe vivida, comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de la vida nos educa a contemplar a Jesús y a su cercanía. Y podemos ser enormemente agradecidos por esto. Yo pediría de que si pueden mostrar la, el, el dibujo que hizo Pauline Bynes, una ilustradora inglesa que Tolkien amaba mucho y a la cual le había encomendado de ilustrar El Hobbit, El Señor de los Anillos y sus obras, porque se fiaba mucho del gusto de Pauline Bynes. Ella ha hecho un Belén, mejor dicho, un Belén de Grecho, particularmente elocuente, porque allí vemos eh, con, de una manera particularmente sugestiva y original la oscuridad de la gruta, Francisco en pie delante, circundado por una enorme cantidad y variedad de animales, por esa armonía paradisíaca que se restaura en Belén y revive en Grecho, con esa pacificación universal que Jesús expresa con su persona y que Francisco hace suya en mitad de la pobreza y humildad que vivía. Pero el centro de la imagen, por más que pareciera que sea Francisco, es el niño sonriente que está apoyado en su lecho de heno detrás. Es una representación imaginífica espectacular de Grecho. El niño que ha nacido es la surgiente de la luz y de la alegría y de la armonía y de la capacidad de pacificación de San Francisco con todos los seres creados. Y qué mejor augurio para nosotros podría ser que una cosa de este tipo pudiéramos empezar a saborearla con confianza, con mansedumbre y con gratitud. Ahí está la fuente, de ahí surge toda dulzura, toda mansedumbre, en ese niño inerme, ese niño que Francisco abraza en la visión del cristiano que participaba en la celebración de la misa en Grecho, ese Francisco que quiso vivir el Evangelio al pie de la letra en todo y para todo y tratar de contagiarlo a todos en la manera más abierta y eficaz posible. Ese Francisco que en la noche de Navidad hacía desparramar grano sobre los campos nevados para que las alondras tuvieran una buena comida. Ese Francisco que quiso ver con sus ojos la benignidad de Dios, que eligió la fragilidad de nuestra carne humana y la ternura del niño, porque quería verlo con sus ojos y tocarlo con su mano, como luego
tocará con su mano el misterio de la cruz en los estigmas en el monte de la Verna. El misterio entero de la vida, con toda su complejidad y con sus contradicciones, con sus paradojas, es lo que Francisco hacia el final de la vida vive allí. En la Navidad del 23, este nacimiento, el año sucesivo, en septiembre, experimentará el amor del Señor crucificado en el monte de la Verna. Y eso siempre para él ha sido un motivo de estupor y de alegría. La conciencia de que el Señor, que se ha hecho cercano a nosotros en su nacimiento, no nos ha dejado más solos, que estamos siempre en su compañía y que nuestro corazón puede abrirse a esa mansedumbre, a esa dulzura, a esa gratitud y experimentar esa fuente de alegría cársica, sobria, que da fecundidad al corazón y da el sabor a las cosas que se viven. Pienso que sea lo que Francisco ha querido revivir para él y para sus hermanos, y lo que ha hecho que la tradición franciscana propagase la construcción de belenes en las familias y en todos los lugares para mostrar este amor de Dios por los hombres. Mi augurio es que esta riqueza la podamos seguir haciendo nuestra, que podamos seguir saboreando esto y podamos seguir también transmitiéndolo a nuestros seres queridos y a las personas más lejanas para que se den cuenta que la vida es bella, que vale la pena de ser vivida, porque el Señor está con nosotros. Paz y bien a todos.